Que el Señor te bendiga y te guarde. Te habla tu hermano Dagoberto Ramírez y te doy la bienvenida a un nuevo video de mi canal de YouTube. En estos días he estado un poco ausente, pero gracias a Dios ya estamos aquí y seguiré compartiendo una palabra fresca por medio del Espíritu Santo de Dios. La palabra de Dios son espíritu y son vida. Por lo tanto, cada vez que nosotros expongamos nuestro espíritu a la palabra de Dios, pues nuestro espíritu va a ser vivificado por medio de su palabra. Y hoy quiero hablar acerca de la importancia de la manifestación de Dios en el ahora. Para mí, la Biblia es la verdad. Por lo tanto, yo creo en todo lo que dice la Biblia. Y hay un principio que quiero compartir contigo. Y es que nosotros necesitamos aprender a practicar una fe completa en las promesas de Dios. ¿Qué significa esto? Significa ir a las Escrituras y mirar todo lo que Dios ha dicho que es para nosotros y reclamarlo en nuestros días. Y una de esas promesas que han estado dando vuelta en mi cabeza es la promesa del profeta Joel en el libro de Joel capítulo 2 verso 28. Joel dice lo siguiente: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Joel habló acerca de un derramamiento del Espíritu Santo. Y cuando yo voy a las Escrituras me doy cuenta que esa promesa es para ti y que esa promesa es para mí. Por lo tanto, nosotros no tenemos excusa de vivir una vida vacía. Nosotros tenemos una promesa de Dios para vivir en una constante llenura del Espíritu Santo. Nosotros conocemos el primer cumplimiento de esa promesa que se llevó a cabo en el libro de los Hechos capítulo 2. La Biblia dice: y de repente el Espíritu de Dios descendió y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Hay muchos pasajes bíblicos que hablan acerca de la llenura del Espíritu Santo y nosotros más que nunca necesitamos ser llenos. Jesús, antes de iniciar su ministerio, la Biblia dice que fue lleno por el Espíritu Santo e impulsado por el Espíritu fue llevado al desierto. Y una vez que Jesús salió del desierto, la Biblia dice que salió en el poder del Espíritu. Cuando Jesús llegó a su ciudad, la Biblia dice que entró como de costumbre a la sinagoga y se le dio el libro del profeta Isaías y comenzó a leer. Y cuando Jesús terminó de leer, me agrada la palabra que Jesús dijo, porque él expresó lo siguiente: hoy se ha cumplido esta palabra delante de vosotros. Cuando yo leí esto chocó mi espíritu, porque entendí que lo que nosotros necesitamos hoy es que la palabra de Dios se cumpla delante de vosotros. Nosotros necesitamos al Dios de la historia. ¿A qué me refiero cuando hablo del Dios de la historia? Hablo de un Dios que nosotros mencionamos que hacía milagros, que hacía prodigios, que hacía maravillas, pero como hemos adoptado una mentalidad nazarena, nosotros nos hemos perdido la manifestación de la hora. Te voy a explicar a qué me refiero cuando hablo de una mentalidad nazarena. En el tiempo de Jesús, sus contemporáneos creían en la promesa de sus antepasados, en los escritos de los profetas, en la ley de Moisés, acerca de la venida del Mesías. Ellos tenían la esperanza de que en un futuro esas promesas se iban a manifestar, pero como su entendimiento estaba conectado con la palabra de Dios que habían dicho los profetas y una esperanza futuro, eso lo llevó a ellos a perderse la manifestación de la hora. Y cuando Jesús se manifestó, entonces ellos no creyeron en Jesús. Y eso ha estado pasando con nosotros. Nosotros leemos a través de la historia que Dios hizo milagros con Pedro, con Pablo, con Catherine Kuhlman, con Gigi Ávila, y creemos que Dios en algún momento puede llegar a hacerlo. Sin embargo, Dios está interesado en hacerlo en el ahora, en que nosotros lo podamos ver con nuestros ojos. Hay algunos pasajes bíblicos que quiero compartir contigo que siguen gravitando mi espíritu. Por ejemplo, Hechos capítulo 10, verso 38, la Biblia dice: y como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. En Hechos 1:8 Jesús le dijo: recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Primeramente le dijo: no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos con poder desde lo alto. Lo que quiero hacerte entender es que el yo leer muchos pasajes como estos en las Escrituras y hacer una comparación con lo que nosotros estamos viviendo es como que si estuviésemos viviendo una mentira, o como que no estamos conectados con la verdad de lo que la Biblia dice. Y todo lo que la Biblia dice es para nosotros. Por ejemplo, en el libro de Juan, capítulo 14, verso 12, escuche lo que Jesús expresó. Jesús dijo: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre.
Jesús expresó que por medio de su Espíritu, porque más adelante nosotros encontramos en este pasaje la promesa del Espíritu Santo, las cosas que Él hizo nosotros también las llevaríamos a cabo. Y Jesús dijo, aún mayores. Yo creo que esta palabra es verdad. Por lo tanto, mi actitud debe ser reclamar esa verdad y que se cumpla delante de mí, como Jesús expresó cuando estaba en la sinagoga. Él dijo, esta palabra se han cumplido hoy delante de vosotros. Entonces, nosotros necesitamos como conectarnos con el ahora, porque lo que Dios hizo ayer, eso es fuego pasado. Nosotros necesitamos lo que Dios está dispuesto a hacer hoy y lo que Dios quiere hacer hoy. Pero Jesús marcó algo aquí, Él dijo, el que en mí cree. Es decir, que nosotros tenemos que tener fe en que Dios lo puede hacer. Y hoy en día muchas personas, como no se ha vuelto común ver la manifestación, muchas personas han llegado a creer que Dios ya no hace milagros. Y Dios no se llama el yo era, Dios se llama el yo soy. Es decir, que Él todavía sigue siendo el mismo. La Biblia dice que en Él no hay mudanza ni sombra de variación, y que es el mismo ayer, es el mismo hoy y que es el mismo siempre. Ahora, ¿cuál debe ser nuestra actitud para nosotros traer la manifestación de Dios hoy? Buscar a Dios como lo buscaron nuestros antepasados. Porque no vamos a ver la manifestación que ellos vieron si no le buscamos con la entrega que también ellos le buscaron. En el libro de el libro de Levítico capítulo 6, del verso 8 al verso 13, se encuentra la ley del holocausto, donde se le ordenó al sacerdote que el fuego del altar debía mantenerse ardiendo. La ceniza tenía que ser apartada del altar y llevada fuera del campamento. ¿Por qué? Porque la función de la ceniza simplemente era recordar que un día hubo fuego. Sin embargo, el próximo sacrificio no se podía quemar con esa ceniza. Tenía que ponerse, renovarse la leña en el altar. Es decir, las historias de avivamiento, yo amo las historias de avivamiento. Tengo algunos libros de avivamiento que me han bendecido. Vuelvo a repetir, amo esas historias y nos inspiran, nos ayudan en parte en nuestra fe, pero eso es fuego pasado. Eso solo nos recuerda que Dios se manifestó un día. Nosotros necesitamos renovar la leña y traer la manifestación de Dios en el ahora. En el verso 12 del libro de Levítico capítulo 6, la Biblia dice lo siguiente: y el fuego sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él la grosura, los sacrificios de paz. Cada día, siempre el altar debía estar encendido. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Acercarnos más a la palabra de Dios, orar más, buscar a Dios en oración, entrar en oración profunda con Dios, traer la manifestación. Una de las cosas que Jesús le enseñó a los discípulos en la oración fue: venga tu reino, es decir, oren para que el reino se manifieste. Ahora, ¿qué dijo Jesús? Si por el dedo de Dios echo fuera demonios, ciertamente el reino está aquí, porque el reino de Dios es una manifestación. Lo que estoy tratando de decir es que más que una palabra, nosotros necesitamos la comprobación de esa palabra. La Biblia dice que los apóstoles predicaban y Dios confirmaba la palabra, concediendo que por sus manos se hagan milagros, señales y prodigios. Es decir, no solo predicaban, sino que había un respaldo del cielo a esa palabra a través de los milagros, a través de las señales y a través de los prodigios. Yo estoy orando a Dios para que Dios se vuelva a manifestar, porque en nuestros días lo sobrenatural tiene que ser natural, es decir, tiene que ser común. No debe sorprendernos, lo sobrenatural no debe sorprendernos. Lo sobrenatural solo sorprende a alguien que no lo cree, pero el que lo cree, ha tenido contacto con lo sobrenatural, pues nunca lo va a sorprender, porque entiende que eso debe ser algo normal en nuestros días. Pablo dijo a la iglesia de Corintios: cuando yo fui a vosotros, no fui con palabra persuasiva de humana sabiduría, sino con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y dice: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabra persuasiva de humana sabiduría, sino con la comprobación del Espíritu Santo y del poder. Tenemos palabra, pero estamos careciendo de poder, porque la iglesia perdió el poder de Dios en la historia y comenzó a funcionar sin el poder de Dios, y nos acostumbramos a llevar una vida vacía. Pero si tú estás viendo este video, es porque Dios está haciendo un llamado a tu vida y Dios está estimulando tu espíritu a entrar en aguas más profundas. Necesitamos entrar más profundo en Dios. Vuelvo a repetir acerca de la oración: necesitamos buscar a Dios más. Debemos de dejar
de llevar una vida mediocre de oración. Ser cristiano, ser evangélico, tener la unción del Espíritu Santo de Dios, requiere más de leer un salmo, de congregarse los domingos, requiere una entrega total a Dios, aunque esa entrega sea interpretada como una locura. Te dejo con esta palabra. Yo espero que desde hoy en adelante tú comiences a practicar una fe completa en la palabra de Dios, en la promesa del Señor, y comiences a entrar más profundo en el ámbito de lo sobrenatural. Así que el Señor te bendiga, el Señor te guarde. Quiero recordarte nuevamente que si no te has suscrito al canal, te suscriba, le dé like al video y lo comparta con alguien más. Bendiciones.